Hoy nos adentramos en el territorio de la oveja guirra, la raza autóctona por excelencia del Levante valenciano, con una historia y características únicas. La oveja guirra es conocida no solo por su capacidad de adaptación y resistencia, sino también por su contribución a la conservación del medio ambiente y de la economía local. En este vídeo exploraremos el origen de la oveja guirra, sus cualidades distintivas y el importante papel que juega en la conservación de nuestros paisajes y alimentación. Nuestro viaje comienza en la huerta histórica de la ciudad de Valencia, uno de los últimos hogares de esta raza, en el que ha sido testigo de siglos de historia. Estas ovejas comparten características sorprendentes con otras razas ovinas del norte de Marruecos. Este paralelismo nos invita a imaginar cómo los moriscos durante el siglo XVI, al mirar sus rebaños, podrían haber sentido una profunda conexión con sus raíces y sus ancestros del otro lado del Mediterráneo. A través de los siglos, la oveja guirra ha mantenido su legado, adaptándose y prosperando, recordándonos siempre esa conexión histórica y romántica entre el pasado y el presente. Buenos días, Ramón. Buenos días, Santiago. ¿Qué tal? Muy bien. Explícame qué es esto que estamos viendo. Pues nada, es una explotación ganadera de oveja guirra. Esto es Valencia capital. Estamos en Valencia capital. Sí, estamos en Masarrocho, que es una pedanía de la capital de Valencia. Es la única explotación que queda de oveja y además de oveja autóctona valenciana. ¿Y desde cuándo eres ganadero? Soy la cuarta generación desde que me salí. La cuarta generación. Sí, desde chiquitín. De aquí, de Valencia ciudad, siempre. Nosotros somos de Paterna. Nosotros descendemos toda la familia de Paterna. Porque en Paterna también había oveja de raza guirra. Claro, las nuestras habían, bueno, y habían diferentes rebaños también de ovejas blancas. Es un término con una extensión grande. Lo que pasa es que en el 2007, en el 2008, cuando lo de la burbuja inmobiliaria, pues empezaron a hacer PAEs y a reparcelar. PAEs son planes urbanísticos. Eso es, de polígonos, de parques, de viviendas. Entonces, donde teníamos nosotros ubicadas las naves, reparcelaron y eso, y nada, tuvimos que salir. Os comió la urbanización. Claro, entrábamos al trapo, además, aunque hubiéramos entrado al trapo, las ovejas sí que tenían que desaparecer. Y nos tuvimos que ir de ahí, y cada uno de la familia pues rompió hacia una zona. Yo me vine hasta esta zona, mi familia se fue cara a un pueblo que le dicen Benissanó, al lado de Liria. Y eso te puedo contar. Entonces esta raza ha estado en tu familia desde el siglo XIX por lo menos, ¿no? Por lo que me cuentas, 4 generaciones. O antes porque mi abuelo nació en el 1900 clavado, y su padre ya tenía. Nosotros las ovejas las tendremos pues a lo mejor de 1850 ¿Y siempre fue esta raza la que tuvisteis? Sí, a ver, teníamos también alguna blanca y eso, pero la que había más y la que estaba siempre en casa era la oveja guirra. Y me explicabas que aparte de guirra le dais otro nombre, ¿no?, a esta raza. Sí, se dice oveja guirra o oveja sudá. Sudá. Porque suda. Porque suda muchísimo. Y esto de que sude, explícamelo. Es una oveja, originalmente venía de la zona de África, esta oveja. Eso es lo que se cree, vamos. Claro. Que aún hay, por cierto, que aún quedan algunas explotaciones muy pequeñas de oveja guirra por la zona de África. De un compañero que es comprador de corderos, y me dijo que queda alguna explotación muy pequeñita, pero queda alguna explotación. Y la oveja guirra aquí se adapta muy bien, porque esta oveja, aunque estén a 45 grados o eso, la calor la aguanta muy bien. Es una oveja que para la calor no tiene pereza. No como otras ovejas que hace muchísima calor, no
no se quieren mover, no se adaptan bien a la calor. Esta oveja para la calor está muy bien adaptada. Porque ¿cuántos kilos de lana da este ganado? ¿1 kilo, kilo y medio? Sí, por ahí, por ahí. Porque mucho vellón tampoco parece que tenga, ¿no? Mucha molla de pelo no. Tendrán 3 dedos, más de 3 dedos no tienen. Les tocará esquilarlas en el mes, yo siempre las esquilo en el mes de abril, a mediados, porque a 1 de mayo les toca otra remesa de parir. Y antes que paran, 15 días antes o así, las esquilo. Para cuando venga el mes de junio, que ya hace muchísima calor, para que tengan un dedo de lana para que no se quemen. Porque si las pelas en el mes de junio o una cosa así, es como si nosotros nos quitáramos la ropa en el mes de junio y estuviéramos todo el día al sol. Nos íbamos a quemar seguro. También me explicabas que en Paterna este tipo de ganado lo ordeñabais. Sí, nosotros hemos ordeñado. Yo tengo 51 años y estuvimos ordeñando hasta los 30. Y hasta que tenía 30 años, hace 20 años ordeñábamos en Paterna. O sea que la guirra dirías que es una raza lechera también. Sí, la oveja guirra es una oveja lechera. ¿Y qué hacíais antiguamente con la leche? Pues cuando yo tendría, desde que me salían los dientes, ordeñaban poquitas ovejas, se hacía queso de servilleta. Queso de servilleta es que se usa un trapo, ¿no? Atándolo. Correcto. Para que escurra el suero. Correcto. Y ese queso fresco que se conoce. Y si no, aún mis padres tienen 2 moldes de madera, ponías el queso y ponías el molde. ¿Cuadraditos o redondos? Redondos, con agujeritos pequeños. Muy bien chiquitines, unos moldes chiquitines, y se hacía el queso. Y se repartía por la población, por Paterna, se repartía todo el queso que se hacía, se repartía. ¿Que era queso fresco o curado? No, todo queso fresco, todo. Ya llegó un momento que empezaron a poner problemas, que teníamos que, pues eso, problemas. Teníamos que hacer una quesería y entonces decidimos ya no hacer queso. Yo sí que de vez en cuando pues hago queso pues, para mí, para casa, para no perder la tradición. Y después estuvimos ordeñando para vender a una quesería leche. Pero ya los números ya no salían, ya era muy pesado, muy esclavo y ya cuando tuve yo sobre 30 años o así y vino lo de la burbuja inmobiliaria, yo me cogí mi parto de ovejas, ya me fui por mi cuenta y entonces lo que hice es potenciar el cordero. La carne. Le saqué un sello de calidad, una CV, y es lo que hago, comercializo el cordero. ¿Y la leche, que me explicas cuánto puede dar una oveja guirra diariamente? Sí, pues entre 1 litro o 1 litro 400, hay ovejas que 1 litro pasado, 2 veces al día se ordeñan, 2 veces al día se ordeñan, por la noche y por la mañana. Y cuando hacíais queso, ¿qué utilizabais? ¿Cuajo animal o cuajo vegetal? Cuajo vegetal. Pero ya la leche, lo fundamental para hacer queso. Para hacer queso sí que es rentable, pero ordeñar para vender a otras queserías la leche no sale rentable. Y si te tienes que hacer una quesería y todo, pues hace falta mucha inversión. Y me explicabas que lana también produce una cantidad que tampoco es reducida, produce 1,5 kilos de lana. Sí, cuando se esquilan, pues van 500 ovejas, pues normalmente salen entre 600 y 700 kilos de lana. Se lo lleva una empresa de la Mota del Cuervo, que la está potenciando la lana de la oveja guirra y la está vendiendo a unas personas que se dedican a hacer moda y cosas de antigüedad. Es decir, que se le está sacando provecho a esta lana entonces. Sí, que por cierto, el día 22 de febrero, me estuvo comunicando ayer, estuve hablando con el chico, con Ramón,
van a hacer una promoción y unas cosas en Madrid el día 22 de febrero. No sé si podré ir, me ha dicho que por favor que vaya, pues haré lo posible por ir, Y dentro de la raza guirra, casi todos los ejemplares son de este color tan característico, pero me has explicado que también era tradición dejar algún ejemplar que fuera de otro color, ¿no? Sí, llevo aquí unas ovejas negras, todas con el rabo, con todo negro. Porque decían la gente mayor, los antiguos, mis abuelos, pastores antiguos, que si llevas ovejas negras todas rabudas, bueno, te lo crees o no te lo crees, como no te cuesta nada llevarlas, que nunca te podría caer un rayo encima. Y rabudas lo dices porque tienen que tener el rabo y todo negro. Y no se les puede cortar nada. Nada, hay que dejarla tal como nace. Muy bien. Y no reciben ningún nombre especial estas ovejas negras. No. A lo mejor alguna vez ha salido alguna súper negra, porque siempre hemos tenido negras, 8 o 10 negras siempre, y siempre vas renovando. A lo mejor todos los años te dejas una, pues eso, siempre llevas 8 o 10 negras e intentas aguantar la oveja negra. Aquí, a ver, yo aún no tengo ningún problema, pero yo sé que el día de mañana, yo cuando me separé, me cogí mi parte y me fui. Yo me fui a buscar unos machos a la zona de Alicante. No llevaba la sangre de mi padre. Hace 3 años así, le cogí machos a mi padre y mi padre me cogió a mí, porque ya hacía muchos años que no habíamos cambiado de sangre y se cambió. El día de mañana, el que aguante, ya se ha hecho tantas pases entre los ganaderos que vamos a tener un problema de consanguinidad. Ese es el problema, porque ya se ha reducido tanto la ganadería. Hay pocas. Hay muy pocas. ¿Cuántas calculas que puede haber de ovejas guirras? En la Comunidad Valenciana 3.000 cabezas ya no llegan. Porque aquí, ¿cuántas tienes? Aquí sobre 500. ¿Y los otros rebaños por qué zonas se extienden? Pues mi padre, que aún tendrá sobre 600, y la veterinaria pues eso, por otras 500 o 500 y algo, yo también 500 y poquitas. Entre esos 3 rebaños 1.700, las otras 1.000 o 1.100 o una cosa así, pues es de gente que tiene pues a lo mejor 80, 50, 30, porque mi abuelo las tenía, porque mi padre las tenía, pero no viven de ello. O porque hay 30 o 40 en la escuela, otro que tiene una carnicería y tiene 60, vamos, que no viven de ello. Entonces, ganaderos, hay otro chico que quiere empezar, que tiene 200 o así, pero más de 300 cabezas solo quedan 3. Ya no queda más. El motivo, yo creo que todo es la burocracia, muchísima burocracia, mucho papel. Hay un tema que yo siempre lo hablo, y son las primeras instalaciones. Aquí han venido a hacer prácticas. En el mes de noviembre vino un grupo a hacer prácticas. Vienen a hacer prácticas. Pero prácticas, a ver, de teoría están todo el año haciendo el curso o el ciclo o el FP. Y aquí vienen solo una semana a hacer prácticas. Entonces, yo lo que les digo, eso está descompensado. Tú no puedes estar estudiando y practicas solo una semana, porque aquí lo fundamental es la práctica. Yo puedo estudiar mucho de carpintería, pero si solo voy 4 o 5 días a un taller de carpintería, poco voy a aprender, por mucha teoría que tenga. Luna, ven aquí, que eres muy pesada. Venga. Magri, pa.
Va. Va. Parece que vienen, que te hacen caso, ¿eh? ¿Tienes alguna mancha? Sí. A esto de la lana es lo que me explicabas del sudat, ¿eh? Correcto, muy bien. Esto como... ¿Ves? Como si fueran rastas, parecen rastas, ¿eh? Correcto. Eso de lo que sudan. De todo el invierno, de todo el verano que han sudado con la calor, se les ha filtrado ahí el polvo. Y veo que hay como varias tonalidades de rojo, ¿eh? No. Unas más oscuras, otras más claritas. Porque se hacen mayores. Las viejas son más claritas. Porque se empiezan a hacerse canosas, empiezan a salir canas. Eso son canas. Entonces se clarean. Cuando son más pequeñas son más oscuras. Y como se van haciendo mayores se van aclarando. Mira qué braguero tienen, tan bueno, ¿eh? Sí, y eso que les falta aún. Además, hemos visto antes las que las tengo allí que no pueden salir y llevan buenas ubres. Ahí hay una negra, ¿eh? Correcto, toda negra. Esa es la que protege contra los rayos, ¿eh? Sí, no me parece 5. 5. Ramón, te quería hacer una pregunta. Dime. Si tuvieras que hablarme del territorio de esta raza, Sí. ¿desde dónde a dónde llegaría? Pues normalmente la oveja guerra ha estado desde el río Turia, como aquel que dice ahí. Valencia, más o menos. Sí, Valencia Paterna, hasta la zona de Alicante, por la Sierra de Aitana, por Beniganin, Pobla del Duc, Alfarrasí, toda esa zona. Ahora hay 3 puntos que es donde están concentradas, que es esta explotación, Valencia ciudad, Valencia ciudad, la zona de Liria, otra explotación, y la zona de Enguera. Ya está, las demás ya son puntitas muy pequeñitas que están localizadas en unos puntos y ya está. pero históricamente era desde Alicante hasta el río Turia. Hasta el río Turia, es decir, pues la parte centro y sur de la Comunidad Valenciana. Sí, a ver, la zona sur quiere decir o centro-sur de la Comunidad de Valencia y el norte de Alicante. También... Porque no es una oveja de serranía esta, ¿eh? Es una oveja de llano. De llano no, y también es una oveja se defiende bien por el monte. Lo que pasa es que, claro, hay veces que las tienes que tirar al monte por lo que sea, pero claro, les tienes que ayudar. Una oveja que sí, que se defiende, ya puede hacer calor, se defiende, y por el año que vaya muy seco, ellas trabajando salen, pero aparte si la tierra está mala y lo que hemos hablado antes, les tienes que ayudar. Ya, que van allá abajo. Ya. Ali. Así que tienes que guardar bastante huerta, ¿no? Por lo que veo. Sí, aquí está. Ahí hay alcachofas. Sí, más abajo hay coles. Sí, lo que pasa es que cuando ya cogen las cosechas aquí en la finca, pues las ovejas se aprovechan de los rastrojos de la finca. Porque sería una oveja así de bancal, pero también de este monte así mediterráneo con pinar, algarrobo, almendros. Sí, para en el invierno, cuando cae la algarroba y eso. A ver, en estos montes un rebaño de ovejas no se puede defender. No hay suficiente. No, que no tienen alimento. Si las tienes por aquí un tiempo, porque no puedes entrar a ningún bancal, porque está cosechado, por lo que sea, las tienes que echar de comer y ayudar. En estos montes no se puede mantener un rebaño. Y el que diga que sí, que me lo explique, porque aquí, en estos montes aquí en Valencia, no se puede mantener un rebaño.